MSC es líder mundial en transporte de contenedores. Sin importar el tipo de carga o el destino final, ofrece a sus clientes servicios personalizados, rápidos y confiables las 24 horas del día. Con una amplia flota y cobertura global, MSC conecta negocios y personas en cualquier parte del mundo, ya sea por tierra, mar o aire. Además, MSC brinda una gama completa de servicios logísticos, ofreciendo a los clientes un único punto de contacto con soluciones innovadoras e integrales que mantienen su carga en movimiento alrededor del mundo. Seguimos a Julio Trochansky. Julio, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Alberto? ¿Todo bien? Vos me escuchás y estoy seguro que decís, esto no es tan así o es tan así. Pero no, estamos dentro de un contexto donde Peñarol se tiene que rearmar un poco, ¿no? Sí, obviamente. No, lo importante, a ver, Alberto, es en estos momentos, por un lado, dar la cara. Yo creo que eso es importante como dirigentes, eso es bueno, sí. Porque, bueno, en la medida de nuestro trabajo somos responsables también del resultado final, más allá de algunas consideraciones que seguramente iremos tratando a lo largo de la entrevista. Pero bueno, empezar una autocrítica y sobre todo mirar para adelante. O sea, está bien un día, como te decía yo cuando hablamos, está bien un día post-clásico, mascar la bronca, también la indignación por algunas cosas que sucedieron allí. Pero ya hoy mirar para adelante, hay un año que va a comenzar, en el cual Peñarol, como siempre, pero hoy más que nunca, tiene la obligación de buscar el campeonato, rearmar su equipo y empezar a partir del partido de la Supercopa, si fuera posible, un año de triunfo. Bueno, Julio, vení, a ver, entramos en lo que pasó en estas últimas horas, en cuanto a lo que fueron estas finales con Nacional. Se terminó perdiendo con ese gol de Évere. ¿Qué te dejó, en primera instancia, en forma global, qué te dejaron las finales? Y después entramos en consideraciones un poco más puntuales. Bueno, las finales fueron el resultado del año de dos equipos que estuvieron permanentemente al frente de las distintas tablas, y con diferentes victorias a lo largo del año. Y bueno, un par de partidos que fueron muy apretados, y en el cual pequeñas situaciones, pequeños errores o grandes errores en algunos casos desde el punto de vista arbitral, después tienen consecuencias como las que tuvo, generando, bueno, que todo el trabajo de un año quede despojado por errores arbitrales gruesos. Por supuesto que también, y nadie escapa a la autocrítica, está claro que Peñarol tuvo un partido en el campeón del siglo en el cual no logramos triunfar, no pudimos ir con esa ventaja al Parque Central, que sabíamos que era importante. Ese primer tiempo fue terrible para Peñarol, los 2-0, no, que terminó 2-1 en definitiva por ese gol en el final, pero se recibieron 2 goles y Peñarol jugando mal. Bueno, por eso te digo, ahí también hay parte y hay que hacer autocrítica sobre eso, pero también hay que decir que en la vuelta el partido como tal de los 90 minutos también terminó empatado, mostrando la paridad, y por lo tanto, como te decía, errores que se cometieron en el periodo inicial y al final del partido, con errores arbitrales gruesos, terminan definiendo y decidiendo. Porque bueno, otros podrán decir, y yo ya he escuchado, que si Javier Méndez hubiera sido expulsado antes en el campeón del siglo. Bueno, quizás si Javier Méndez hubiera sido expulsado antes del campeón del siglo, no había un gol de Nacional, porque vino el error de Javier. A los pocos minutos vino esa jugada. Entonces, todo es muy difícil de evaluar realmente, y creo que la expulsión de un jugador no es tan definitiva o definitoria como sí puede ser un penal a los 9 minutos cuando se iba 0-0 en una cancha rival, como puede ser la expulsión del capitán de Nacional antes de jugarse una buena parte del alargue, ¿sí? Con errores que, para no entrar en afirmaciones que no le gustan a Valentín, pero que si recorremos el dial de esta emisora, lo mismo que dije la otra vez,
hay como un acuerdo general de que fue penal y obviamente la interpretación del reglamento no da para dos lecturas. Coates tuvo que ser expulsado y además Tejera lo estaba viendo directamente festejando con la camiseta arriba de la cabeza. Vamos puntual al tema del penal. Yo considero que es penal también, pero está. Lo importante es que pienses vos desde el lado de Peñarol. ¿Por qué es penal? Pero no es para, o sea, es una interpretación general. Es también interpretación para árbitros que analizan técnicamente, porque bueno, uno puede dar su opinión desde el punto de vista de lo que ve, de lo que interpreta, pero también hay árbitros que han evaluado la jugada, muchos árbitros, y que se dedican actualmente a evaluar las jugadas que se dan en los distintos partidos y han afirmado que fue penal. Y fue penal como fue expulsión en su momento la pelota que disputó Arezzo en el partido con Liverpool, es decir, adelantando la pelota y el jugador rival pegándole en el pie y desestabilizándolo, como fue penal acá, en el sentido de que hay un adelantamiento por parte de Leo Fernández de la pelota y el jugador de Nacional violentamente intenta restar la pelota y desestabiliza a Leo Fernández. Así que el jugador se agarra la cabeza. El jugador de Nacional lleva las manos a la cabeza como diciendo lo que acabo de hacer. Y eso, en un partido como el que se dio, a los 9 minutos, termina siendo definitivo. Y no es lo mismo el partido inicial del campeón del siglo que el segundo partido donde no hay retorno, donde lo que ahí pase termina definiendo el campeonato. Pero bueno, son cosas que nosotros ya venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Pero Julio, ¿pero admitís que la de Méndez era roja? La patada de Méndez. Yo creo que era roja. Era roja. Sí, yo ya lo dije creo que además lo intercambiamos con Valentín, me parece que era roja, como si vamos para atrás, pero no es una. Por eso digo que el segundo partido, tiene la característica que es un partido definitorio. Porque si no, vamos para atrás y vamos a que Maxi Gómez jugó un partido que no tenía que jugar porque debió ser expulsado en el partido contra Defensor, más allá que haya algunos que dicen que no. O sea, pero no vayamos para atrás. Sí. Vayamos a lo que fue el último partido. Vos no te conviene no, yo digo que en el último partido. Querés hablar solo de este último partido, no querés hablar del de una semana anterior, que si echaban a Javier Méndez como Peñarol estaba perdiendo, no sé si Peñarol iba a remontar después. ¿Qué podía pasar? O sea, con uno menos, Peñarol que se iba a ir adelante, iba a dejar más espacio para que sí, entonces cómo estaba el partido. Pero y capaz que justamente como echaban a Javier Méndez, no había error de Javier Méndez y no se daba el segundo gol. Julio, si vos me decís eso, yo te digo, si cobraban el penal el otro día con el pánico escénico que tenía Leo Fernández, lo iba a agarrar al penal, te digo lo mismo. Yo creo que no es lo mismo una jugada de penal donde porcentualmente... Ellos están discutiendo una cosa que vos decís que es penal, que es expulsión de Méndez. Claro, pero dice que eso no importa. Puede ser interpretado como puede ser interpretada esa jugada como para expulsar al jugador, pero esa jugada tuvo grises o tuvo lo mismo. Recorramos los diales de las distintas radios, pero hagámoslo en esta y vas a ver que había distintas opiniones respecto a la posibilidad de expulsión o no. Ahora, recorramos el dial de esta emisora y vamos a ver que no había casi opiniones en contrario de que el penal a Leo Fernández es penal. ¿Y puede errarlo? Obviamente que puede errarlo. Bueno, pero no es lo mismo una jugada de penal para lo que significa dentro de un partido. No, el tema es que lo cobren y ya está, después si lo tirás a la No, pero está bien lo que dice Valentín. Pero lo que digo es, si lo agarra o no lo Julio dice que Nacional no iba a hacer otro gol porque Javier Méndez no se iba a resbalar, bueno, no iba a haber un jugador ahí, o sea, son supuestos. Entonces, si vos estás hablando de supuestos, yo hablo de supuestos. Vamos a sacar los supuestos, el de aquel y el que es supuesto. Vamos a lo concreto. Sí. Vení. ¿Qué pasa en el arbitraje entonces? No, pero nada, y la expulsión de Coates. La expulsión de Coates porque se puso. ¿Es cierto? Y a vos te parece que, yendo a lo que dice Valentín de la expulsión de Javier Méndez, ¿a vos te parece que la expulsión del capitán de Nacional, cuando todavía faltaba gran parte del alargue, en un partido muy apretado, no podía generar
un partido distinto en los Y no últimos ser influyente, minutos. sí, echaban unos peñaroles también, sí. Jugar con uno menos. Sí, o si no, lo hubiesen no tira- echado a Remedi no cuando tira- Aguirre lo saca porque También, lo tenían que sí. echar, no tira también para iba a ser atrás, influyente. No tira para atrás al A ver, cuadro. hay una Sí, diferencia bueno. grande. En la de Cuates, si a Cuates lo echaban, era por doble amarilla. O sea, el VAR no podía llamar a No, Tejera para yo decirle no. para decirle eso. La de Méndez, el VAR tenía que llamar a Tejera, a Burgos en aquel momento para decírselo. No critico- Y la de Méndez iban 20 del primer No, tiempo. Iban 20, pero Cuando tenía que debió jugar 70 soltar. minutos con un perfecto, jugador de menos. Está perfecto, pero a los pocos Peñarol no minutos, llegaba vivo al Parque Central. Si... a los pocos minutos echaban a Méndez. tuvo Javier el error que costó el segundo gol. Una cosa que puede pasar obviamente en un partido. Esto no hay ninguna crítica ni cerca al jugador, que ha sido un jugador que ha dado todo por el club en estos últimos años que ha jugado en nuestro club. Solo digo que las expulsiones no terminan incidiendo tanto en ningún partido como un penal, eso lo sabemos. Yo quiero ir a la raíz desde de el todo fútbol. esto, más allá de discutir. Ahí no coincido para Mirá, nada. ¿eh? Está yo bien, para son no, opiniones. yo quiero ir a la raíz de todo esto. Porque si yo me paro en Nacional, voy a tener una discusión. Si me paro en obvio. Peñarol, claro. Quiero ir a la raíz de todo. Obvio. Porque la raíz, ¿cuál es? Es el arbitraje nuestro. Porque Bueno, Nacional eso. también se ha quejado. Nacional se ha quejado. Se quejó hace 10 minutos. Ustedes se quejan ahora. Después. ¿Qué es lo que pasa con el arbitraje acá entonces? Porque si hay este tipo de circunstancias que yo a veces las considero para un lado y para otro manipulación de parte del arbitraje, el arbitraje hoy está alineado en lo que es la AUF, está alineado y lo sabemos todos, y Nacional corre para ese lado también. Pero ¿qué pasa? A Peñarol lo están estafando, digamos, en la cancha. ¿Qué está pasando? ¿Ustedes tienen alguna prueba de algo para decir a la gente? Porque hoy el que está del otro lado, el de Nacional, te escucha y dice, bueno, sí, ganamos, viene a llorar este tipo, lo que sea. Y el de Peñarol dice, pero si nos están matando los jueces, que estos tipos, en el buen sentido, hagan algo los dirigentes. ¿Qué está pasando con el arbitraje? Los jueces están arbitrando en contra de Peñarol. Reitero, Nacional hace 10 minutos también lloraba, ¿no? Esto es una... ustedes, los grandes, tienen esa característica, los dirigentes. Nacional, de hecho, dijo no más Ostojic y Ostojic lo sacaron para Bueno, afuera. También. entonces no es la misma situación. A ver. Nacional se ha estado quejando, sin embargo, 24 horas antes de la final, el presidente de Nacional dijo que ellos estaban conformes porque le habían puesto los jueces que ellos Sí, querían. sí, ¿no? sí, Bueno, sí. eso es una afirmación extremadamente grave de la que deberían Pero esperá, hacerse ahí cargo, te me vas hacerse por las cargo, ramas. hacerse Bien. cargo quienes definen los jueces de los partidos. O sea, fue una afirmación muy grave. Sí, O sea, decir Pero que, Julio, que pero están- vos habías dicho que vos Entonces, confiabas en Tejera y en Burgos, no, que ¿no? confío es una cosa que los jueces que nosotros queríamos, como dijo Bairo, es una cuestión muy diferente. Una cosa es confiar en los jueces, en su accionar, y otra cosa es casi sugerir que los jueces de las finales estuvieron Pero lo dijiste sugeridos por ¿Lo Nacional. dijiste confío en serio o lo dijiste confío de carpeta? confío. Como diciendo No, confío porque, no, cualquiera de los- porque si vos en No. la previa le decís algo, estoy en contra de este juez, obviamente el No, juez llega a la cancha y te liquida. No, pero cualquiera de los... Yo creo que ¿O lo dijiste simplemente de carpeta? No, yo creo que los jueces que arbitraron los últimos partidos son los jueces que, Son los mejores que deberían para vos en estar. Uruguay, hoy por Podrían hoy. haber estado otros, obviamente. Podría haber repetido Matonte, podría haber estado Stojic. Sí, pero en el penal lo llamaron, nadie lo Este- llamó de la cabina para revisar si Bueno. era penal o no. Yo lo que te digo es que no hay, no vas a encontrar una afirmación desde Peñarol, porque obviamente no es así, ni de que nos cuidan a nivel de la Asociación Uruguaya de Fútbol, como lo dijo el economista H, En su momento, ni que sí. elegimos los jueces, como lo dijo Bairo, ni que vetamos jueces, como lo hizo Nacional con Ostojic. O sea, eso no lo vas a encontrar desde Peñarol. No hay ninguna declaración respecto a ese tema. Y entonces, el arbitraje en general, lamentablemente, tiene un nivel que permanentemente genera errores. Ese es el tema central. Pero yo- Obviamente, ese es el tema Ahí central. está, yo quiero Ese es el tema madre, al tema madre. Más ese allá, ese es uno de los no temas. fue penal, si le erraba No, al bueno, otro, si- no. Lo que pasa es que si hay un error disputando una final. No, correcto. y te quitan la posibilidad de Correcto. ser campeón. Sí. Bueno, obviamente también que- es el sí, problema. sí. Para nosotros también es el problema. Pero está claro que el nivel del tema arbitraje, madre, el tema el madre. nivel del arbitraje en lo local no es bueno. Ahora, sin embargo, la gran mayoría de nuestros árbitros son elegidos para ir al exterior. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y ¿Cuál Tejera es- incluso va a ir al Mundial. ¿Cuál es el seguramente. factor adicional que hace que en Uruguay, ¿Cuál es el factor? no sé, eso hay que hacer un análisis, debería ser obligatorio que la Asociación Uruguaya de Fútbol tome este tema, porque permanentemente se generan criterios diferentes,
sea para Nacional o Peñarol, Liverpool, River o Wanderers, si bien nosotros vemos que siempre en los finales de los campeonatos hay una sucesión de errores que habría que buscar la explicación, pero está claro que hay una diferencia en el formato del arbitraje. Los árbitros a nivel internacional son destacados por ajenos y sin embargo a nivel del fútbol local tienen criterios disímiles, errores. Vení, pero el hincha de Peñarol está escuchando al otro lado. Entonces, sí. ¿qué le decís vos como dirigente de Peñarol, en este caso delegado de Peñarol? Porque de esta forma, de acuerdo a los criterios que manejas vos, entonces Peñarol no gana nunca más un campeonato. Porque primero, si Peñarol no está en el camino de la AUF en cuanto a temas, diferentes temas, si Peñarol no está con dirigentes adentro de la AUF, yo estaba leyendo recién, Rodolfo Catino, bueno, lo leíste al Twitter seguramente. Sí, obvio. Entonces Rodolfo dice, está bueno ir a las batallas, pero no es esta la forma de que Peñarol vaya a una batalla del Estado, lo saco y después lo publica el país y lo publicamos nosotros, lo que sea, y ya lo conoce todo el mundo. No es la forma, porque de esta forma no hemos logrado entrar a la AUF. Entonces, si seguimos confrontados de esta forma, de acuerdo a lo que dice el propio Catino, es como decir, vamos a seguir perdiendo. Entonces, ¿para qué se hace un esfuerzo de tener este jugador, de pagar esto, de pagar el otro, si sabes que supuestamente vas a perder siempre? Mirá, ¿y ustedes cuál es el acercamiento que van a hacer? Perfecto. Porque si es algo madre importante, el tema de los jueces, hay que tratar de solucionarlo. ¿De qué forma Peñarol va a enfrentar eso? Y si va a seguir esta forma de trabajar. Estado y Estado. ¿Ha sido bueno los estados o no ha sido bueno? Perfecto, me preguntaste muchas cosas. Otra vez, sí, no, está perfecto porque que hace a la posibilidad de transmitirle a los socios, a los hinchas de Peñarol, en qué estamos pensando y cómo reflexionamos frente a este tipo de situaciones. Sí. Yo creo que muchas veces ganamos a pesar de estas cosas. Por supuesto que la mejor manera de luchar contra estas cosas es tener un plantel de nivel, con jugadores de nivel, como se ha tratado de hacer en estos últimos años, con una dirección técnica de nivel y comprometida con Peñarol, buscando, obviamente, desde el punto de vista deportivo, sobreponerse a muchas de estas cosas. Y yo respeto mucho a Fito, obviamente es un dirigente de larga trayectoria dentro del club y que ha ocupado y ocupa cargos muy importantes dentro del club. Pero la pregunta que yo le haría es, estando dentro de la AUF, ¿nos fue bien? ¿Nos fue mejor? Mirá que dentro de la AUF, antes que iniciara Ruglio sus mandatos, estuvieron Gastón Tealdi, estuvo Rafael Fernández, estuvo Edgar Welker. ¿Cómo nos fue esos años? Esos años fueron los peores de la historia de Peñarol en materia deportiva. ¿Los peores? Los peores. Agarrar lo que ha sido los campeonatos de Nacional y los campeonatos que no ha ganado Peñarol durante todos esos años y fíjate cómo nos fue. Lo que pasa es que esos cargos terminaron siendo más por un ego personal y más un cargo que buscaba el beneficio personal, digo el beneficio en términos de ego, no beneficio en otros aspectos, ¿no? Sino en el de cumplir con el ego, de llegar a determinado puesto dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol, más que fortalecer la política. ¿Entonces no defendieron a Peñarol esas personas? No, yo no digo que no defendieron. Bueno, pero si fueron los peores, digo que fue errática el procedimiento de ellos. Yo digo que estar dentro de la AUF a Peñarol nunca lo benefició en los últimos años. Pero no es un fracaso individual de cada uno de los que estuvieron adentro. No, y bueno, sí, por eso mismo. Por eso no se puede decir que una de las soluciones sea estar en la AUF, porque la experiencia ha mostrado que durante muchísimos años Peñarol estuvo en la AUF y no tuvo ningún tipo de incidencia ni generó ningún tipo de situación deportiva de prevalencia. Cuando nosotros salimos de la AUF, estuvimos en la mayoría de las definiciones, a partir de la salida de la AUF, en la mayoría de las definiciones de los campeonatos uruguayos, algunas con triunfo y otras con derrota. El oyente del otro lado dice, entonces,
la conclusión tuya es mejor estar afuera que adentro. Nosotros hay que... Porque si vos me la decís autocrítica siempre está presente. Si vos me decís a mí, Sí. como no soy dirigente, pero si fuera soy periodista, digo, para mí tenés que estar ahí. Si está un tipo de Nacional y no hay nadie de Peñarol y viene uno que es de Liverpool y otro, yo qué sé, del equipo que sea, que no le importa nada, defensor, o sea, y Nacional dice, no, esto sí, bueno, votamos pero acá, vos muchachos. ¿qué estás sugiriendo? Que estás sugiriendo que qué se hace estando dentro. Y lo que se hace algo que no es santo, algo fuera de lo reglamentario. Lo que sugiero es que siempre un equipo grande, sea Peñarol o Nacional, supongamos, en una mesa, somos 5 acá, o 4 o 5, lo que sea, estando Cerro y el otro, un equipo grande, tiene más poder que Cerro y que el resto, porque Cerro de repente depende de que le preste un jugador, de que de vender un jugador, lo que sea, o tiene un porcentaje de ese jugador, y si vos sos del equipo grande, siempre tenés más poder, siendo Nacional o Peñarol. Sí, claro, pero el poder lo tenemos, o la importancia lo tenemos por ser Peñarol. Pero si vos no estás ahí en la mesa esa, ni siquiera estás oliendo lo que está pasando ahí. Y justamente por ser Peñarol es que nosotros tenemos independencia a la hora de elegir quién nos representaba en su momento. A nosotros fue la AUF la que nos expulsó de la AUF. A nosotros fue el economista Alonso que quiso elegir nuestro representante dentro del comité ejecutivo. Que no es contra Gastón Tealdi, pero que era Gastón Tealdi, que había estado los años anteriores y habían sido los años que Peñarol Peñarol había perdido. ¿El trabajo de Gastón era inútil? Yo lo que digo que la AUF intentó elegir nuestro representante y por supuesto un cuadro, una institución como Peñarol, decana del fútbol uruguayo, no puede permitir que alguien le elija a su representante. Entonces optamos por estar afuera y estar afuera. Entonces no confiaste en Tealdi. No, yo lo que te pregunto es al revés a vos. A ver. Y perdoná que me ponga... Dale. Vos estás sugiriendo que estar dentro de la AUF tiene un beneficio. Pero siempre entonces, ¿el beneficio qué quiere decir? Que hay algo que no entra dentro de lo legal. No, por el peso de las cosas. Algo turbio. No, yo no digo ni siquiera eso. ¿Y entonces? No, porque por el peso, te lo dije recién, por el peso. Bueno, porque los grandes tienen peso acá. Entonces yo te lo respondo. Siempre hay intereses de por medio. Yo te lo respondo. El economista H dijo que estaban cuidados. Sí. Eso no es santo. Eso no, ¿Qué es no entonces es, si no es eso, santo? Decir que se eligieron los jueces no es una declaración santa. No es que ¿Y todo qué tipo de declaración más allá de santa? ¿Y qué pensás, por ejemplo, de lo que dijo Rubio la semana pasada acá en la mañana del fútbol, en el Espectador Deportes, de que Marcelo de León lo llama antes de publicar los jueces para preguntarle si le parece bien el juez que le tocó a Peñarol? Yo creo que Marcelo de León habla con todos los delegados o todos los presidentes de todos los clubes. O sea, creo que Nacho Rubio lo dijo como una situación que se da con todos los clubes, que hay conversaciones previas, no se eligen los en términos de Peñarol, no se eligen ni se digitan los jueces, pero nosotros jamás dijimos que elegíamos los jueces. Acá hubo declaraciones de las autoridades de Nacional diciendo que se pusieron los jueces que habían sugerido. Eso hay una tuya que decías que Burgos y Tejera te parecían que brindaban garantía. Bueno, creo que no es lo mismo, Valentín. Yo sé que sos inteligente y bueno, pero capaz que te manda un mensaje de tu señora que siempre te hace recapacitar sobre algunas cosas. No, pero en el arbitraje ella está bastante de acuerdo conmigo que la de Méndez era roja. Mirá que no sabe mucho de fútbol ella, pero ella está clarita que la de Méndez era roja y que se le echaban un jugador de Peñarol. Faltando 70 minutos. Debe estar de acuerdo que penal también. Y con un jugador de menos Peñarol no le iba a poder pero es una chanza. Yo lo que te digo es que sos inteligente como para saber que no es lo mismo decir que se eligen los jueces que se diga que uno tiene confianza en los jueces. Pero independientemente de eso... Esa declaración fue de si tengo confianza, como diciendo... Es así, decilo. Porque es así. Pero tengo Cuando confianza. Vos decís, tengo confianza, como diciendo, bueno, tengo confianza. A ver qué pasa. Lo que haces es lo que haces de afuera. Dijo así por decir. Interpretalo como quieras. Lo que sí es muy diferente es decir nosotros elegimos los jueces, como se dijo previo a las finales clásicas. Entonces, no es lo mismo. Y por otro lado... el tema del AUF. Vuelvo a la AUF. ¿Vas a seguir por supuesto que siempre estamos reflexionando sobre la política en la AUF. Ahora, yo de lo que decía Fito, tomaría lo primero. A ver. Él habla de los errores arbitrales. Sí. ¿No? Sí. Y habla casi de que hay una situación anómala en cuanto a la sucesión de errores arbitrales. Sí. Eso no se arregló estando en la
dentro que de la ellos asociación. teniendo gente Eso tampoco lo no solucionaron. se arregló. Yo creo que cómo debería ser arreglarse es tomando esto como una política de Estado, dejando de lado la politiquería, tomando esto y reflexionando que realmente ¿Él hay un empezó problema. una campaña ya política para las No lo elecciones? sé, lo digo a lo largo del año en lo que viene. Realmente dándose cuenta que tenemos un enemigo común afuera, que hay un problema, que él lo reconoce. Entonces, si hay un problema afuera, si hay un enemigo común, si hay una sucesión de errores arbitrales, yo creo que debería priorizar la unidad y el estar atrás de ese problema y no Pero planteando la forma, porque la forma Eso. que nosotros siempre la reflexionamos y siempre la podemos cambiar si lo discutimos y entre todos llegamos al acuerdo que hay que cambiar la forma, pero la forma no quita el problema. El problema como él plantea la solución de que hay que estar adentro. Pero él reconoce. no se Pero yo solucionó. creo que lo deberían escuchar más a Catino, porque Catino cuando fue vicepresidente con Barrera, Barrera el presidente y él el vicepresidente de Peñarol ganó un campeonato uruguayo con un gol 1,5 metros adelantado de Formiliano, de Tito Formiliano. Entonces, él le encontró la vuelta al tema de los jueces para que lo favorezcan. Bueno, si vos decís, tuvimos No, pero yo años. digo, Pero casi que me diga lo que niegas todo lo que Estuvimos, pasa, Julio. no, yo no niego nada. Es una realidad. Tuvimos años y años dentro del AUF y eso para Peñarol no tuvo ningún beneficio, sino todo lo contrario. Los números, la estadística habla claramente de lo que ha sido los años que Peñarol estuvo dentro del AUF, independientemente de quién haya estado, no favoreció o no generó ningún tipo de situación que haya beneficiado. Por lo tanto, estar dentro del AUF a Peñarol, pero es lo que te digo, Pero espera, la reflexión, ¿van a la seguir estando autocrítica. afuera del AUF? Ese es un tema que siempre está en permanente discusión. Yo lo que digo que me Pero vos lo parece, acompañás me parece bien que Fito haga el planteo, Sí. que se discuta dentro del Consejo Sí, pero él me Directivo. dijo, le he hablado de, mirá, No, le pero está hablé, bien. le hablé, No, pero escúchame. le hablé a Rubio No, de... Pero sí, escúchame, dale. yo ya sé, sí que le he hablado bien, mal. Eso, sí, todo eso. y lo sé, porque además yo hablo con Fito, tengo excelente relación. Pero lo que yo digo es que esto, y ha pasado, pero bueno, después cada uno trata de hacer el juego que más le convenga. Pero esto lo tiene que discutir Peñarol como una política de Estado. Ujú. Se debe dar en el órgano político que es el Consejo Directivo. Cuando el Consejo Directivo, por mayoría, adopta una posición, todos los consejeros tienen que ir atrás de esa posición. Lo podemos volver a discutir y definir cuál es la forma. Si la forma que define el Consejo Directivo es la de incorporarse a la Asociación Uruguaya de Fútbol en los lugares que podamos incorporarnos, y esa es la decisión, iremos todos atrás de esa decisión. Ahora, si la decisión es la de darse cuenta que hay un enemigo común afuera que nos está perjudicando y que la política es la de confrontar esa situación, entonces que los 11 consejeros vayan atrás de esa situación como política de Estado y que planteen sus diferencias en el momento que estas cosas se plantean, que es cuando, en la época cercana a las elecciones, pero no en otros momentos que lo que hacen es debilitar la posición que puede tener Peñarol frente a estas cosas. ¿Qué pasa en realidad con los jueces? Vamos, hablamos todo del exterior, pero en realidad, ¿qué pasa con ellos? Vení. No tienen supuestamente las condiciones para trabajar y de alguna forma, digamos, aprender como corresponde. ¿Qué pasa con ellos? El nivel de nuestros jueces es muy malo. ¿Por qué es muy malo? ¿Tienen algo en contra de Peñarol? Nacional ocasionalmente también dice a veces que hay cosas en contra de Nacional. ¿Qué pasa en realidad con los jueces? ¿Qué es lo que pasa? ¿Marcelo de León cumple una función adecuada o no? El rol de Marcelo de León, ¿cómo lo ves? Marcelo de León, que era un línea que no tenía demasiado, no sé, en su momento yo lo veía que no tenía demasiado nivel, y hoy es el que manda más de los jueces. Y quiere ser presidente de la UF. Y quiere ser, como si fuera poco, quiere ser presidente de la UF. Creo que ahí te contesté todo. A Ahí ver. está todo contestado. Quien hace política... Acercate un poquito al Perdón, ahí está todo contestado. Quien hace política desde un cargo que en realidad debería ser de apoyo técnico a la estructura del colegio de árbitros, ¿sí? Y de apoyo a la formación de los jueces y de brindarle todos los recursos necesarios, entra en la política asociacionista. Creo que los intereses que terminan primando son otros, porque hay que lograr consensos, porque hay que lograr apoyos, porque hay que buscar votos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas empiezan a incidir
en algunas decisiones. Yo creo que lo que hay dentro del arbitraje ¿Qué concepto hay que tenés de Marcelo León? hay que preguntárselo a los árbitros. ¿Pero qué concepto tenés de Marcelo Hay León? que preguntarle a árbitros que fueron expulsados del arbitraje Sí, por hemos ser tenido- disidentes, hemos tenido, Claudia. por ser disidentes con la estrategia oficial, y ellos han sido bastante claros de por qué han sido expulsados. Habría que preguntarle a los árbitros que vengan y expliquen las cosas, porque se resguardan en esa situación de no querer hablar. ¿No me ni- querés ni contestar decir. qué pensás de Marcelo de Y- León? pero Marcelo de León, creo que él está convencido de que hay una situación arbitral que no es la realidad y por lo tanto sustenta su permanencia en el cargo porque él está convencido que lo está haciendo bien. Bueno, esas son cosas que habitualmente pasan. Creo que además ahora le agrega un apetito político que aumenta el riesgo ¿Lo ves como de presidente que de la las AUF? situaciones... ¿Lo ves como No, presidente no, de la no, AUFA, Marcelo de León? No voy a entrar en ese tipo de situaciones porque No, pero él creo quiere. creo que le hace mal justamente a Marcelo de León Pero él quiere. que él esté haciendo. Bueno, si él quiere, entonces que se aparte del cargo donde está, que busque justamente hacer política dentro de la asociación Pero de lo ves forma con las transparente. ¿lo ves con De las forma capacidades? transparente. No, todo el mundo, mira, ha habido muchos que presiden la AUF o presiden clubes de importancia, que después terminan, luego de asambleas terminan fundidos, habiendo traído inversores que después no existen, que se van a la C después de cuestiones terribles para los hinchas de ¿Estás esos hablando de Alonso? clubes. ¿Estás hablando de Alonso? Sí, y bueno, Alonso, H estuvieron en esa asamblea que definió justamente una asociación con una sociedad anónima deportiva, que además después se completó con la gerenciación de Gastón Tealdi. Pues del señor Foster Giret. Vos no ves que hay siempre un grupo permanente que está tomando las decisiones dentro del fútbol y que viene perjudicando a muchos y favoreciendo a pocos. A mí me parece que es bastante evidente eso. Y ahí ni meto a Nacional, ni a Peñarol, digo, en lo que tiene que ver con la política de la asociación, que después termina repercutiendo, obviamente, en el desarrollo de los partidos. Por lo menos parece de afuera. ¿Vos no te parece realmente lamentable que se filtren los resultados de la licitación antes de que se abran las propias propuestas, que se cambie el proceso de licitación en el medio sin que los clubes opinen, Hubo cambios, sí. Cambios fundamentales, ¿no? Que el presidente tome decisiones y seguramente en los próximos días va a haber novedades sobre eso. ¿Sobre eso qué? Bueno, por eso te voy a aclarar. Bien. Novedades sobre lo que ha sido la transferencia permanente de dinero desde la Conmebol y de la AUF hacia Nacional. Porque seguramente se va a ver en blanco y negro ese tipo de situaciones. Y ya no solo desde el lado de lo declarativo. Bueno, a mí me parece que todas esas cosas hablan de un manejo irregular, de un patrimonio de la Asociación Uruguaya de Fútbol que se ha reducido en 90%, que se ha presentado el balance un año después de la fecha en que lo tenían que presentar, y que se pospuso para integrar un delegado vinculado a Nacional dentro de la Comisión Fiscal para que hubiera mayoría para aprobar ese balance. Esto a la gente obviamente poco le interesa, y entiendo al hincha de Peñarol y al socio de Peñarol que lo que quiere es saber que el cómo, equipo gane vamos, la cancha, cómo claro. vamos a ganar el año que viene. Y eso obviamente es la prioridad. Y eso empezó desde hoy a conformarse, a buscar a que la Comisión de Pases y Contrataciones empezara a pensar el equipo del año que viene, a que Diego Aguirre empezara a ver el equipo que viene, las contrataciones, las rescisiones y un montón de cosas. Eso es lo que le importa al socio del hincha. Nosotros, desde el lado que estamos, nos tiene que importar lo otro, porque el otro termina incidiendo. Termina incidiendo si nosotros recibimos 4 o 6 millones de dólares por los derechos de televisación, porque con eso pagamos contrataciones de jugadores. Nos tiene que interesar que si un club como Nacional tiene una deuda muy importante y se financia a través de la Conmebol y no de sus propios y genuinos recursos, nos tiene que importar porque eso altera la competitividad y la deportividad de los campeonatos. Claro, la gente quizás no ve cómo influye eso, pero influye definitivamente. Entonces, seguro
que el presidente, que el resto de los directivos que tienen cargos que ocupan dentro de las comisiones de contrataciones en el club, ya están pensando en el año que va a ser dentro de poco, el año que viene, y están pensando en que necesitamos ganar el campeonato que viene, eso está claro. Julio, tenemos que hacer una pausa y seguimos charlando contigo. Consulta, bueno, Antonio Palma hoy decía que estuviste haciendo algunos gestos desde el palco allí. ¿Qué gestos hiciste y por qué? Y el ministro Negro en su momento les habló a los dirigentes como diciendo, muchachos, a ver, ustedes son cabezas de los clubes, ustedes saben que desde su lugar agitan un poco a la gente. ¿Qué te pasó? ¿Te descontrolaste? ¿Qué hiciste? Mirá, Alberto, yo el único Palma dirigente que conozco en el fútbol uruguayo es José Luis Palma, un caballero. No, pues un caballero, digo Antonio, un caballero al cual respeto mucho y en el cual coincidimos en muchos de los diagnósticos referidos al fútbol uruguayo. Yo creo que los dirigentes de Nacional tienen que dedicarse a festejar, ganaron un campeonato, ganaron un campeonato, que se dediquen a festejar, a hacer chicanas también, es parte del folclore de nuestro fútbol, pero no avanzar en algunas cuestiones respecto a si hubo gestos o no. La verdad que en el fragor del partido no tengo recuerdos. La disposición del público, de los dirigentes que vamos al Parque Central es muy distinta a la del campeón del siglo. La gente está muy próxima a lo que somos los dirigentes. Recibimos insultos permanentes, nos tiran cosas, generan situaciones violentas y a veces uno capaz que reacciona, eso no justifica ningún tipo de reacción, y si tuve gestos con algún parcial de Nacional, no tengo problema en pedir disculpas del caso y fue parte del momento, pero obviamente que a veces en ese Parque Central no tenemos los cuidados necesarios que sí se dan en el campeón del siglo con lo que estaban muy expuestos ustedes. Bueno, pero ustedes miren las imágenes, miren dónde se ubica, miren la diferencia que hay en el campeón del siglo, en dónde se ubican los dirigentes y si hay público por debajo, la distancia que hay con el público de las tribunas, o sea, un montón de cosas que hacen la diferencia, pero no importa, nada de eso justifica, nada de eso justifica, que realmente no recuerdo, por eso te digo, pero Julio, hace 2 días, no seas mal, yo recuerdo hace pero vos viste lo que es un partido atrás. Pero vos viste no seas lo que está como pero es que no recuerdo qué gesto, por eso te digo, pero por eso te digo. ¿O sacaste la cabeza o insultaste a alguien? Si en el contexto de ese partido insulté o tuve un intercambio de gestos, pudo haber pasado, entonces estuve mal, pero realmente no lo recuerdo. Era un partido muy intenso, estábamos recibiendo insultos, pero lo importante acá es que yo te diga que me disculpo ante la eventualidad de que eso haya sucedido así, pero creo que más allá de eso, que los dirigentes de Nacional se dediquen a festejar y que no hablen de Peñarol, que para hablar de Peñarol estamos los dirigentes de Peñarol. Bien, hacemos, dame una, Valentín. Y seguimos. Sí, dame una, Valentín, y seguimos. Dale, vale. No, bueno, en este momento Nacional está en la comida justamente del plantel, con el festejo tras haber sido campeón. Y a partir de este momento ya quedan licenciados los jugadores, así que bueno, ya se retomará la actividad a partir del 2 de enero seguramente, a la espera de la confirmación del calendario oficial, pero ya a partir de hoy queda licenciado el plantel de Nacional. Bueno, Defensor Sporting ha nominado su nuevo cuerpo técnico, va a asumir a principios de enero Román Cuello, que ya había sido jugador de la institución y había dirigido en formativas y en primera hace una década. Va a trabajar con el profesor Rafael Terra y con Diego Franco como técnico alterno. Wander también busca técnico, obviamente, al igual que Danubio. Los dos quieren a Monarris. Montevideo Wanderers ayer incluso asumió la nueva directiva que encabeza el Chifre Barrios como entrenador, como presidente. Bien. No sé si ayer decíamos y noticiamos al respecto de que la AUF está suspendida por la DGI. La Dirección General de Impositiva ha suspendido el certificado de vigencia de la AUF, lo que significa que la organización del fútbol no está al día con sus obligaciones tributarias y por lo tanto se le impiden realizar diversas operaciones comerciales importantes. Me preguntás a mí, me informás a mí, pero eso nosotros lo sabemos.
no sorprende. Es una asociación que ha manejado, ¿no?, el dinero. Y sí, claro que es vergonzoso esto. Y sí, pero sabemos también que el patrimonio de la asociación ha disminuido el 90%. Sí. Que está esperando los dineros de los derechos de televisación para poder quedarse con una parte de eso que se menciona como tasa de gestión y que va a incorporarse a las arcas de la AUF, que están necesitando de retener el dinero, porque van a ser ellos los que van a retener el dinero que entre de los derechos de televisación para manejarlo de la manera que ellos entiendan adecuado, distribuirlos entre los jugadores, que todavía no han explicado para qué quieren un 10% del dinero que ingresa por derecho de televisación, tampoco los jueces. Los jueces en vez de explicar por qué no mejora el nivel arbitral o por qué no tienen canchas para practicar en cancha situaciones de VAR, están preocupados en exigir un porcentaje del dinero que va a entrar por derecho de televisación, o por qué nadie licitó por el resto de los deportes, ya sea amateur o deportes llamados menores, pero no menores en su concepción, y quedó desierto. Bueno, toda una serie de cosas que, vuelvo a repetir, quizás a la gente no es lo que más le atrae, y entiendo que además en estos momentos, para los hinchas y socios de Peñarol que nos escuchan, no es lo que más les interesa. Pero nosotros venimos siguiendo ese tema de la asociación y, bueno, ya te digo, el balance se presentó un año después. Eso, si vos estás en una empresa, en el directorio de una empresa, y haces este tipo de cosas, y realmente terminás siendo muy cuestionado. Es grave. ¿Qué va a pasar con Diego Aguirre? ¿Sigue en Peñarol? Bueno, Diego tiene contrato. Sí, bueno, por un pero año más. Hay una cosa, más allá de los contratos también hay momentos y circunstancias, ¿no? Digo, no porque entiendo que obviamente ustedes no siempre lo quieren a Diego, me imagino, pero digo, ¿cómo crees que puede llegar a estar él? En un momento difícil, ¿no? Porque Diego no había perdido hasta el momento finales con Nacional. Y bueno, debe estar caliente, obviamente, con bronca, pero bueno, en los campeonatos gana uno solo, eso es así, y no por eso uno puede dejar de ver todo lo que se ha trabajado durante el año y haber llegado a la final. Hoy, obviamente, lo digo entre comillas, pero sí en el sentir de lo que fue el final del año, y no importa mucho el clausura, la Copa AUF o el intermedio. Hoy muere todo eso con la pérdida del campeonato. Pero a la hora de analizar el trabajo de un director técnico, está claro que hay que analizar eso. Y cuando dicen, bueno, no, en varios momentos se decía, bueno, pero Diego, que no gana estos clásicos, que tiene esta racha. Si fuera tan malo, habría que preguntarse por qué Diego Aguirre hizo sacar a 5 técnicos o cambiar 5 veces de técnico a Nacional. ¿5 veces? 5 veces. No sé, vos te llevas más la cuenta. O sea, desde que está Diego Aguirre, Nacional tuvo a Recoba, a Lazarte, Peirano y ahora ya Sombiera. Y tiene que haber habido otro, ahora no recuerdo, pero podemos... Bueno, 4, no importa, da lo mismo. O sea, si fuera tan así... O sea, no es que se fueron... yo creo que el único que hace sacar a Aguirre, a pesar de que se demora el tiempo, es Peirano. Porque es el 3-0 el que lo saca. Está bien, pero digo que bueno, que el trabajo de la dirección... O sea, yo ojalá que se quede... O sea, ¿cuál es mi deseo? Que Diego Aguirre se quede, que yo sé que además esto que ha pasado, lejos de amilanarlo, lo impulsa a conseguir nuevamente objetivos grandes. El club lo va a tener que rodear. Está claro que como dirigentes y fundamentalmente quienes toman decisiones desde el punto de vista deportivo, lo van a tener que... Le van a tener que dar el equipo que él entienda sea el más competitivo para el año que viene. Espera, vamos a parar un poquito. Espera. Hay una cosa que es responsabilidad de ustedes, ¿no? No sé si puntualmente tuyo, pero sos parte del contexto y sos parte del oficialismo. Se quedó con un plantel cortísimo, Diego. O sea,
Si entramos, Peñarol tenía como 6 bajas entre una cosa y otra, y contando desde atrás, de Darias y de Blas y todo eso. Eso capaz que no lo cuentes tanto, pero Peñarol se quedó con un plantel corto, no tenía casi bancos suplentes. Sí, cuento todo. Terminamos quedándonos con un plantel Juvenil, en el banco juvenil. Sí, pero con un plantel que, para el contexto en el cual se dieron las finales del campeonato uruguayo, bueno, quizás terminó incidiendo porque Nacional en tenía un 5 o 6 partido, jugadores en el banco suplente de peso. sí, ¿no? y frescos y jugadores que alternaban o han alternado en el plantel de primera, en los partidos de primera, está claro, pero bueno, había que afrontarlo como se dio, y se dio con las bajas dentro del plantel que se dieron. Se perdieron los extremos por distintas circunstancias. Baez vino en una situación que no terminó rindiendo. Tuvimos otro tipo de lesiones. Bueno, antes ya habíamos dejado de tener a Darias. ¿Esto qué quiere decir? Un motor dentro del esquema de En Diego. el buen sentido, ¿qué quiere decir esto? Diego, o sea, me imagino yo que él lo que quiere es quedarse para ganar como corresponde, y que Diego, como todo técnico, quiere ganar, pero que ustedes lo apoyen desde una estructura y decir, bueno, vamos a armar un plantel para hacer una buena Copa Libertadores. Se escapó lo de Muslera en el año también, ¿no? Se escapó el tema de Muslera por $500.000, Peñarol se le escapó el tema de Muslera. Sí, o por otro tipo de situaciones que terminaron siendo política, vinculados a la política interna del club, pero se perdió. Pero no más allá vale, de no que vale ir para atrás en el ¿no hubo tema más de los Muslera. $500? ¿Hubo No, más miremos cosas? para adelante y Bueno, ¿qué quiero decir? Entonces Diego Aguirre me parece, me quedo, pero vamos a armar un buen plantel por lo menos para no pasar vergüenza a nivel internacional, y para en el ámbito local, al menos, al contrario, Diego siempre potencia al equipo que quiere hacer buenas copas. Bueno, eso se lo vas a tener que preguntar a Diego. Yo te puedo expresar mi deseo. Mi deseo es que Diego Aguirre se quede en Peñarol, y la obligación de la dirigencia es darle todos los elementos necesarios que él entienda que son necesarios, valga la redundancia, para poder lograr los objetivos Bueno, pero deportivos. yo iba a eso contigo. En el caso personal contigo, o parte del oficialismo. Sí. Que ustedes le ven los elementos. Sí, para que él... yo creo que se han dado los elementos, por distintas circunstancias quizás no terminaron dando el resultado, o se generaron situaciones a lo largo del año que terminaron incidiendo porque nos quedamos con un plantel corto, pero bueno, pero el trabajo de Diego fue dando sus frutos a lo largo del año. Se perdió este partido, era el partido más importante del año. Hasta antes de este partido, Peñarol tenía como antecedente clásico el 3-0, había ganado el resto de los campeonatos. Por eso yo digo, no vamos a bajar la importancia, o no vamos a dejar de lado la importancia que tenía este partido y lo que se perdió en este partido, pero no por eso vamos a dejar de lado lo que fue el trabajo de Diego Aguirre y el resto del cuerpo técnico a lo largo del año. Tan es así, por ejemplo, desde el punto de vista físico, que aún con este plantel corto, Peñarol pudo disputar gran parte del alargue y gran parte del segundo partido con una situación desde el punto de vista físico que pudo darle... Sí. Exacto, entonces bueno, pero las decisiones son personales. Vos me preguntás a mí, yo digo, ojalá Diego Aguirre se quede. Si se queda, la obligación de Peñarol, de su consejo directivo, de quienes integran la comisión de pases y contrataciones, que no es solo el oficialismo, sino también la oposición, es de generar todas las condiciones para que Diego tenga todas las herramientas para poder lograr el objetivo, que es el de volver al triunfo en cuanto a campeonato. ¿Qué me decís de este reposteo de la pareja de acá, de Arezzo, que hace un reposteo con referencia a que dice pedirles perdón a Aguirre, y está la foto allí que lo hizo otro chico, en este caso, de Arezzo y de Silvera, que no terminaron el partido? No, yo puedo opinar solo de personas que están vinculadas a nuestro club de forma directa. El resto son situaciones personales, cada uno en uso de su libre albedrío hace uso de esa libertad y también de la responsabilidad y de lo que eso genera, pero como delegado o como integrante del Consejo Directivo de Peñarol no me compete. A veces salpican este tipo de cosas, ¿no? A mí no me compete hacer el análisis
profundo, no rehuyo a la contestación, a contestarte eso, pero es que creo que no me compete analizar eso. Vamos a jugadores. ¿Se vende Nahuel Herrera ahora? Y bueno, vos lo decías, es un activo, un patrimonio que tenemos en Pero el club. ¿hay decisión de querer venderlo ahora o qué? Pero todo eso... o Peñarol puede soportar, digamos, 6 meses sin venderlo ahora. Bueno, pero esas son las discusiones que va a dar las autoridades, nuestro presidente, el secretario, Catino, que va a dar seguramente que tengan con Diego Aguirre, a ver qué es lo que él planifica para este año, cuáles son las necesidades, y dentro de esas necesidades ver qué representa Nahuel Herrera. Ojalá para nosotros Nahuel Herrera se quedara todo el año, obviamente. Porque no tengo por qué explicar por qué queremos que Nahuel Herrera se quede. Lo ideal es venderlo y que se quede un tiempo Peñarol. Y bueno, eso forma parte de la estrategia deportiva y también administrativa del club. Habrá que conversarlo. Obviamente el representante está buscando también las mejores oportunidades para el jugador. ¿Hay una cotización de parte de él o un piso, digamos, que pueden, no sé, ser 7, 8, 10 millones? ¿Hay un piso? Y por ahí anda, seguramente. ¿Sí? Que de 7, 8 para arriba. Y por ahí anda. Eso habrá que definirlo con el representante del jugador y con lo que espera Peñarol de un jugador como Nahuel, que puede jugar en cualquier liga de las ligas más competitivas. Se está negociando en este momento para Europa. De Europa, están de Brasil, sí, o sea, las ligas más competitivas, ya sea a nivel de nuestro continente o en Europa, bueno, ya ha demostrado que tiene capacidad suficiente para estar. ¿Arezo? Que hay que pagar una plata importante, bueno, en este caso. Habrá que negociar con... Lo mismo, yo hablo entrando en un terreno que no me compete, porque la primera decisión va a estar en la dirección técnica del club y lo que entienda adecuado. Si quiere que Arezzo se quede, bueno, habrá que negociar. Hay cláusulas ahí vinculadas a adquirir la ficha, una serie de cosas. Yo creo que Peñarol va a hacer el esfuerzo, no digo que sin freno, pero sí el mayor esfuerzo, independientemente de las cifras que se manejen, para hacer un cuadro competitivo y que responda a las indicaciones de Diego Aguirre desde el punto de vista de la conformación. Eso no tengo duda. Si en esa conformación entra Matías Arezzo y hay que ir a negociar, bueno, obviamente que las cifras importan, pero creo que lo más importante viene antes que la decisión del cuerpo técnico. Y esta situación puede llegar a condicionar por ahí, porque en realidad, a ver, normalmente Arezzo encajaría en cualquier sistema deportivo, o sea. Sí, obviamente que está claro también lo que ha dado Matías en nuestro club, lo que representa. Además, bueno, la eventualidad de comprar una ficha de un jugador muy bueno y joven, ¿no? Con la posibilidad de lo que significa también comprar un jugador con esas características para una futura negociación. Todo lo que tenga que ser manejo interno del plantel, de las situaciones con los jugadores, no me compete, es toda de Diego y el resto del cuerpo técnico, que tienen bastante espalda y han tenido espalda para manejar situaciones como esta y hasta otras que pueden ser catalogadas como más graves. Julio, la situación de Diego García. Y bueno, es un tema que ha sido muy delicado, que tuvo diversas opiniones al inicio sobre la conveniencia de contratarlo, sabiendo la situación jurídica o de proceso legal que vivía en ese momento. El club tomó una determinación, yo tengo que, o sea, y todos estuvimos atrás de, o sea, si es por la responsabilidad, todos estuvimos atrás de esa situación. Bueno, quizás hoy retrospectivamente uno pueda pensar que se debió actuar de otra manera. Acá quien más se ve afectada es la víctima, y si tengo que hablar y solidarizarme con alguien, es con la víctima. Y Peñarol dejó bien en claro que ante el procesamiento el jugador inmediatamente dejó de tener una relación contractual
con Peñarol. Ahí no hubo ni tenemos un partido final en los próximos días, ni vamos a pedir ningún tipo de situación. Ahí se actuó de forma tajante. Bueno, es para puertas adentro reflexionar sobre la conveniencia y aprender para el futuro si es que se puede llegar a dar una situación igual. ¿Se arrepienten de haberlo contratado? Eso ya no lo puedo decir desde el punto de vista institucional. El club tomó esa decisión y allí fue. Está claro que acá hubo dentro del club un movimiento para que no se lo contratara. Bueno, hoy puede al menos dársele la razón de manera general y también darles la razón de salvaguardar al club en su momento al exigir que se incorporara una cláusula que estableciera lo que finalmente sucedió, que es la desvinculación en caso de que se procesara, aunque fuera en primera instancia, al jugador por este tipo de situación. Pero fue una situación muy delicada para todos, de difícil manejo. Marca una instancia particular para ustedes, seguramente. Yo creo que es un aprendizaje para todos los clubes. Para todos los clubes. No es una situación, digo, que la vivimos nosotros, lamentablemente, que la tuvimos que vivir nosotros, pero que nos va a hacer reflexionar a todos los clubes. A veces el fútbol es todavía un sector que mantiene concepciones arcaicas o que la sociedad de hoy en día rechaza, y el fútbol todavía no ha sido lo suficientemente inclusivo en conceptos que hoy deben manejarse, como el del respeto, obviamente el no tener ninguna vinculación con situaciones vinculadas a violencia de género y ese tipo de cosas, que creo que termina siendo un aprendizaje para todos los clubes y no solo para nosotros. Cortés, hay que pagar una cifra de $1.200.000. No me corresponde a mí decir si sí o si no. Creo que es una cifra considerable que va a haber que pensarla. Para mí me dicen que no se paga eso. No sé, no. Eso es una decisión técnica y dependerá, obviamente, me imagino, de conseguir alternativas, ver lo que hay en el mercado. Si no lo quisieron pagar el año pasado con Aguerre, que había tenido un buen año anterior, no y creo no que lo paguen los con 500 Cortés, de ¿no? Muslera, claro. Bueno, aparte, la gente me lo me está acá, pinchando, dice, son otras situaciones. pero la gente hay que mirar para acá adelante. con los 500 Muslera, dice. Bueno, y está bien, pero la crítica, la disconformidad o el plantear discrepancias serias con decisiones que se tomaron es parte de la tarea inherente al que toma decisiones dentro de la dirigencia del fútbol. Hay que escucharlas y a veces hay cosas que no terminan de saberse públicamente por el bien de nuestro club, por el bien del jugador en muchos casos. Y me dejaste pensando, con lo de Muslera no solo fue que no se pudo pagar los $500.000, sino que hubieron más cosas. Si nos tiraste el centro, decís. No, Claro, usted tiene que ir a averiguar quiénes fueron a negociar la contratación de Muslera y quiénes tuvieron las reuniones con el contratista de Muslera, porque finalmente hubo un enojo de parte del jugador que terminó haciendo que optara por irse a otro lado cuando estaba todo arreglado para que viniera Peñarol. No, iba a decir si Alayes había tenido algo que ver, que después Peñarol se fue a Estudiantes, pero no fue después. No, Agustín, no. En su momento hubo alguna opinión sobre el jugador, sobre su ¿Que había jugado Nacional? No, eso no, porque sabemos su identificación con Peñarol, pero... ¿Eres hincha Peñarol? Sí. ¿O no? Y él tiene una familia de Peñarol que ansiaba verlo jugar en Peñarol. Entonces él no era hincha, pero sí la familia. No, la verdad que no sé si él era hincha o no, pero... Y siempre no importa. dijo de su buena relación con Rubio. Sí, por eso estaba arreglado. Hubo cuestionamientos a su capacidad en función de algunos, de su capacidad en función de la edad que tenía y lo que pretendía como sueldo. Y bueno, evidentemente el representante y después seguramente el jugador, enterado de esos cuestionamientos, y se calentaron, capaz de decirlo, bueno, como se dice en el fútbol. Habrá ¿no? que ver si efectivamente fue eso o si fue el ofrecimiento de más dinero en otro lado.
Yo lo que sí sé es que O sea, la llegada de Muslera estaba arreglada. Estaba arreglada. Alguien a Peñarol. dudó de sus años, más allá que venía atajando, ¿no? Pero dudó de sus años y de que no correspondía al sueldo que pedía para llegar a Peñarol. Y eso seguramente No le sé, llegó al jugador. averigualo. Eso le llegó al jugador y el jugador dijo, bueno, si no creen en mí y no me quieren pagar esto, muchas gracias, chao. Algo de eso. Bueno, viste que vos, Algo parecido. como cualquier profesional o técnico, quien tiene un oficio, un trabajador, cuando entiende que su trabajo vale tanto y se lo cuestiona de una forma impropia, porque ponele que vos querés ganar 10 y te dicen, no, vos no podés ganar más de 1. Ah, claro, Bueno, claro. quizás... Porque si te dicen ese 8 o tipo- 9, estamos ahí. Y bueno, habrá que ver, pero no importa, hay que mirar para adelante. Pero eso, para pero mirá adelante, que eso, para adelante. eso para Peñarol me parece que fue un... No, pero para atrás no podemos mirar. No, ahora, yo te entiendo, bueno, pero también llegamos a. No hay que aprender de los errores, Ahí va, obviamente. ahí va, sí, ahí sí, va. pero Otro error antes de irte, sé que tenés un compromiso. ¿Fue no arreglar con Cerro? Por ejemplo, el partido ese partido terminó siendo, yo fui al partido ese, lluvia, viento, Cortés tenía un miedo en el arco porque estaba con un frío bárbaro, 2 goles que, bueno, fueron cuestionados. Peñarol no arregló, porque alguien me dice, pero Peñarol no arregló con Barrera, la otra vez con Progreso. Con Progreso en la Y se Teja. terminó pagando eso. ¿Ese partido también no era para arreglarlo al comienzo de yo año? creo que si antes del partido vos decías que íbamos a perder ese partido, jugando en el Trócoli, todos hubiesen dicho, creo que además era lo que se decía antes, realmente Peñarol debió haber ganado porque el plantel era superior en términos futbolísticos, pero los partidos a veces se dan con un gol en determinado momento del partido, con un error, con una pelota en el palo, y el fútbol a veces termina generando situaciones que no son el fútbol, como siempre decimos, no es el básquetbol, no es que un plantel mejor que el otro siempre va a ganar. En el fútbol se igualan los planteles. Hay planteos tácticos que por sí. distintas situaciones que forman parte, como lo discutíamos recién, como pudo haber sido si entraba la pelota de un Pierres, estaríamos hablando quizás de forma diferente en el día de hoy y las cosas hubieran salido diferentes. Entonces, aquel partido de Cerro se hizo lo que se pudo, hubo una negativa de jugar en el Centenario y se jugó en el Trócoli, pero Peñarol tiene la obligación de ganar en el Trócoli. Fue terrible esa tarde, en la cancha de Progreso, en el Saroldi, en el Viera. Esa es la obligación que tenemos como club y los dirigentes tenemos que hacer todo lo posible para que jugadores y cuerpo técnico tengan las condiciones para poder ganar en cualquier cancha. Sí, pero en la cancha chica se sufre. Nacional la otra vez en el Viera se fue chiflado por toda la hinchada nacional que ahora festeja, pero ese día, y Flavio mismo dijo ayer, ese día fue el día que yo dije que no podía seguir este Peirano. Y bueno. O sea, se sufre, los grandes sufren en las canchas chicas. Bueno, pero es que y está bien que las localías se hagan valer. Se hagan valer, eso para todos, para Peñarol mismo, ¿no? Una cortita en el final, Julio. ¿Qué balance haces este año de Leonardo Fernández, que incluso con relación a la temporada anterior, más allá del esfuerzo que hizo Peñarol por su contratación, no hizo ni un gol de tiro libre, por ejemplo? Y bueno, pero Leonardo Fernández fue uno de los jugadores más determinantes del año en cuanto a goles y asistencias. Y en la generación de jugadas dentro del partido que terminaron con triunfo de Peñarol a lo largo del año. Está claro que el déficit, si se le puede decir déficit, fue no encontrar la manera de repetir los goles de tiro libre que había tenido el año anterior. Pero eso no le quita ni ningún mérito, ni es en detrimento de su capacidad. Son situaciones del juego. No se dio. Estuvo por darse en el partido en el campeón del siglo, pero Leo es un jugador, para Peñarol fue un jugador determinante a lo largo del año y ojalá lo sigamos teniendo en el club el año que viene. La última, ¿no se entusiasmaron ustedes? Y yo creo, bueno, también la gente y el entorno, y le colocaron un salario que es para nuestro medio es muy fuerte. Digamos, ojo, mirá que en enero del año pasado Claro, todo el mundo decía, no, sí, Leo, que se quede, Leo. Ahí está, no. Eso me acuerdo perfectamente, no los vi a apuntar. No entro dentro del... Cada jugador puede establecer, como cualquier trabajador, el salario que entiende necesario
o que es más adecuado para la tarea que desempeña. Depende de quién se lo pague. Si se lo Si pagan el club entiende que eso es adecuado para la tarea que desempeña y lo puede pagar, para mí tiene la obligación de hacerlo. Y en aquel momento Peñarol tenía la obligación de asumir esa situación porque Leo había sido el factor determinante y desnivelante del año anterior. No siempre se puede estar, creo que los jugadores mismos lo saben, no siempre se puede estar a un nivel superlativo, pero que no haya estado a un nivel superlativo no quiere decir que no haya sido un jugador desnivelante eso estoy de acuerdo. Y muy importante para Peñarol y que quiera seguir teniéndolo el año que viene. Julio, gracias por dar la cara en este momento, la verdad lo valoro, y yo creo que el hincha del otro lado, más allá de que algunos seguramente, viste cómo es el hincha, se enoja, se calienta, está en un momento muy especial, pero me parece que está bueno de alguna forma, como te digo, dar la cara y por lo menos dar tus explicaciones de tu lugar en un momento complicado. Bueno, pero es parte de la cosa, yo en ese sentido soy siempre bastante frontal y no me gusta esconderme, y menos en estos momentos. Las respuestas van a tener que estar más allá de las calenturas o lo que hoy sienta el hincha. Las nuevas respuestas van a tener que estar en lo que diga la cancha del año que viene y que ojalá sea con triunfos. Gracias, Julio, por venir. Por favor. MSC es líder mundial en transporte de contenedores. Sin importar el tipo de carga o el destino final, ofrece a sus clientes servicios personalizados, rápidos y confiables las 24 horas del día. Con una amplia flota y cobertura global, MSC conecta negocios y personas en cualquier parte del mundo, ya sea por tierra, mar o aire. Además, MSC brinda una gama completa de servicios logísticos, ofreciendo a los clientes un único punto de contacto con soluciones innovadoras e integrales que mantienen su carga en movimiento alrededor del mundo. Bienvenidos a Pionono. Lo más lindo en la vida es vivir con alegría, siempre juntos y en familia, conservando la tradición. Es la pasta la que une desde su preparación, y Pionono la prepara con todo su corazón. Es Pionono, es la pasta, siempre fresca y natural. A tu casa, con cariño, te la hacemos llegar. Pionono, la pasta siempre fresca y sin conservantes. Pionono te traslada la emoción. Cada vez que vas al macro es un buen día. Todo es alegría, todo es emoción. Cada vez que vas al macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. ¿Buscas algo para tu celular? En Tomate Tecnología y Accesorios lo encontrás todo. Fundas, vidrios, cables, cargadores y las mejores marcas. iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor y más. En Tomate te escuchamos, te asesoramos y te damos garantía real. Con más de 20 locales en todo el país, la atención y el respaldo se notan. Tomate, tu lugar de confianza en tecnología y accesorios. Y después quiero decir y pensar que me habían dicho. Ay, qué bien. Que Grapamiel Vesubio es el mejor trago uruguayo, ténganlo claro. Pero esa frase, sí, la frase me gusta esa cuando decís. Y pensar que me habían tipo un actor, ¿viste? Y pensar que me habían Ahí está. Y pensar que me habían Comedia nacional. Arriba, Gustavito Rodríguez. Soñá Grapamiel Vesubio, que te acompaña. Grapamiel Vesubio, 108 años del mejor trago uruguayo. Comprar tu auto es un momento de profunda satisfacción.
No lo transformes en un problema. A la hora de adquirir tu auto nuevo o usado, Echenique Automóviles te ofrece el respaldo y la garantía que siempre buscaste. 2 locales con servicio mecánico para tu mejor atención. Los autos usados tienen garantía. Mercedes 1422, esquina Germán Barbato y Jacksonville en Zona América. Echenique Automóviles, concesionario oficial Kia, único en Uruguay con 2 talleres. Y recordá que los autos usados tienen garantía. Echenique Automóviles, tu auto, nuestra pasión. ¿Quieren un complejo deportivo de primer nivel? Ya sea para esparcimiento o para un club profesional, para las dos cosas. Cancha de fútbol 5 y 7 con piso sintético espectacular. Es el césped. No es que pisás y te hundís el pie porque quedó mal abajo y todo ese tipo de cosas, que tiene que levantar después la carpeta, ahí no corre. Canchas de pádel de última generación. Canchas de básquetbol, voleibol, cancha de fútbol 11, césped natural y también futura piscina climatizada. Justo Álvarez y calle E. Teléfono 099-106-464. Mirá lo que está construyendo ahí el amigo Fabio Conti. Está tremendo. Total Import, todo el steel framing, abierto de lunes a sábado. Total Import, Juanico 3920, teléfono 2506-8845, 2506-6544. Búscanos en nuestra página web www.totalimport.com.uy. Todo lo que busques en steel framing y de la mejor calidad está en Total Import. Porque Marrain repara. Y repara porque somos pioneros. Por ejemplo, los nuevos televisores LED, los viejos televisores, equipos de audio, radios de conexión, grabadores, pasadiscos, todo lo que quieras recuperar, Marrain te lo recupera, Marrain te lo repara. No hay otro en Uruguay. Marrain tiene años en esta historia. Son pioneros. Clásicos teléfonos, 2200 1050 y 2200 5615. Pepe Botella, te invitamos a conocer una gran selección de vinos nacionales e importados. Además, colección de whiskies de diferentes estilos y procedencias. Gin, vodka, ron, grappa, licores importados. Pepe Botella está en José Enrique Rodó y Juan Manuel Blanes. Teléfono 2-409-9086. Tenés el WhatsApp 098-976-479. Pepe Botella. Pinturas Somos los Mejores. Asesoramiento técnico. Elegís el color y te lo hacemos en el momento. Aceptamos todas las tarjetas. Estamos en Saint Rosas 4757. Envíos al 2515-0315. Celular 094-568-403. Pintematch. Grupo Unión, servicios integrales, empresa de limpieza para edificios, final de obra y toda limpieza que usted necesite.